Hola, hola, buenos días, queridos alumnos. Bienvenidos a este noveno cuatrimestre de la licenciatura en Ciencias de la Educación. Es un gusto para mí compartir con ustedes la materia de innovación educativa. Ya estamos en la recta final, pues, de su licenciatura y también tenemos ya las bases pedagógicas que nos permiten a nosotros realizar, proponer este tipo de proyectos de intervención. Voy a compartir con ustedes cómo vamos a trabajar a lo largo de esta materia, recordando que es una materia corta, de poquitas semanas, porque es del calendario B, por lo tanto estaremos iniciando a finales del mes de febrero. Sin embargo, les presento a ustedes cuál va a ser nuestro encuadre y cómo vamos a realizar el trabajo. Bueno, como muchos de ustedes pues ya me conocen, mi nombre es Abimelec Sánchez Celso. Comparto con ustedes esta noble profesión que es el de la educación en el ámbito de primaria, secundaria y bueno, ahora con ustedes en el ámbito universitario. Cuando hablamos nosotros acerca de innovación educativa, muchas de las veces pensamos en proyectos a nivel macro, ¿sí? Y que pueden ser posibles. Sin embargo, en muchos de esos proyectos requieren de muchos recursos, y no solamente recursos humanos, sino recursos económicos. Entonces, en nuestra materia nosotros vamos a proyectar la innovación educativa desde nuestro propio contexto. Recordemos que los contextos en los cuales estamos trabajando, pues son estos contextos inmediatos que en el plan de estudios 2022 los marca como escenarios. Llámese aula, llámese escuela, llámese comunidad. Cualquiera de los tres es donde podemos implementar, diseñar y proponer un proyecto de innovación educativa. Pero para ello es necesario que nosotros indaguemos ¿qué queremos decir con innovación educativa? ¿Sí? Eh, y cuando hablamos de innovación educativa, tenemos que visualizar también desde qué ámbito vamos a abordar la innovación educativa, desde una intervención educativa o desde una intervención pedagógica. Dicho sea de paso que la intervención pedagógica se va a centrar en la micro enseñanza, ¿sí? Y la intervención educativa en la macroenseñanza, es decir, en otros ámbitos que no precisamente nosotros tenemos a lo mejor una injerencia. Entonces, vamos a enfocarnos la innovación educativa desde la intervención pedagógica. Para ello vamos a realizar y revisar tres grandes temas que nos van a ayudar a entender esta materia. Un primer tema que habla acerca de planeación e innovación. Vamos a ver los tipos de planeación y no desde la planeación didáctica, ¿sí? Porque eso ya es como el fin último de una innovación educativa, de una intervención pedagógica. Los tipos de planeación van a hacer referencia a las instituciones en donde nosotros queremos desarrollar el proyecto. Estas planeaciones van a ser estratégicas. Vamos a hablar también acerca de qué es la innovación educativa, qué entendemos por innovación educativa, sobre todo en el contexto en el que estamos viviendo, ¿sí? ¿Cuáles son los desafíos que enfrentamos en el ámbito educativo para poder innovar, ¿sí? ¿Cuáles son nuestros alcances en la innovación? Y como un tercer subtema, en este primer apartado, vamos a revisar la administración de proyectos educativos. Cuando hablamos también de proyectos educativos, tenemos que visualizar que los proyectos educativos son meramente proyectos institucionales a los que nosotros vamos a proponer. Si estoy trabajando en un preescolar, si estoy trabajando en una primaria, en una secundaria, en una preparatoria, bueno, mi proyecto educativo ha de administrarse en ese propio centro. Y entonces,
A también de planearse y proyectarse en el contexto de ese centro. ¿Cuál es el alcance que va a tener? ¿Sí? ¿Cómo lo voy a proyectar? ¿Quién le va a dar seguimiento? En un segundo bloque vamos a analizar acerca de la evaluación del desempeño, que ya sería el segundo momento, ¿no? ¿Cómo estamos evaluando o cuáles son nuestros criterios de evaluación y de seguimiento cuando proyectamos esta innovación pedagógica? Vamos a revisar las metodologías de investigación. Vamos a revisar también los modelos alternativos de educación. Recordemos que si bien es cierto, la propia Secretaría de Educación nos invita a trabajar en un modelo educativo que tiene propuesto a nivel nacional, pero también existen otros modelos que nos permiten ayudar a nosotros y nos permiten también llevar a cabo la tarea educativa, ¿sí? Y estos modelos, pues son alternativos al que podemos estar trabajando desde la propia Secretaría. Vamos a hablar acerca de los proyectos de innovación educativa, cómo se planean, cómo se les da seguimiento y cómo se proyectan desde los recursos humanos, los recursos financieros y cómo esperamos que se evalúen y de ser necesario que se resignifiquen, porque no todo proyecto de innovación educativa va a funcionar, no porque lo hayamos planeado mal, sino porque muchas veces la propia institución hace que no funcione el proyecto, ¿sí? O el propio contexto en el que estamos trabajando hace que no funcione el proyecto. Y en un tercer momento vamos a hablar acerca de modelos de planeación estratégica. Vamos a retomar algunos autores, algunos teóricos que nos van a ayudar a entender qué es una planeación estratégica, tomando como referencia un punto de partida, que es la planeación de proyectos institucionales, ¿sí? Un proyecto institucional que tiene sus propias etapas de planeación, que tiene una propia filosofía de innovación, que tiene políticas, que tiene objetivos y tiene estrategias. Dicho sea de paso, siempre un proyecto de innovación educativa va a responder a la institución desde su filosofía o política educativa, desde su misión, desde su visión, que son como ya elementos que las instituciones educativas tienen en común, ¿sí? ¿Qué es lo que perseguimos? Ahora, pasando a la revisión de nuestro temario, ¿cuáles van a ser nuestros criterios de evaluación para esta materia? Como bien saben, tenemos tres momentos de evaluación: el parcial uno, el parcial 2 y el ordinario. Para cada uno de ellos tenemos que acreditarlo con 100 puntos y estos 100 puntos se dividen de la siguiente manera. Un examen parcial que tiene una ponderación del 30%, investigaciones con un 20%, trabajo en el aula y asistencia con un 10%, examen final con un 10% y esto nos da un 100%. Para poder acreditar el parcial uno, parcial 2, debemos entregarlos de manera ordinaria. El proyecto del 30% puede juntarse con el examen final del 10% para poder acreditarlo. Les recuerdo que según los lineamientos del propio centro universitario, si ustedes cumplen con el parcial uno y parcial 2, pueden exentar el examen final y solamente entregar el proyecto. Voy a compartirles ahora cómo van a desarrollar su proyecto para que ya lo consideren y vayan pensando. De ser así, ustedes que están trabajando ya en su noveno cuatrimestre, hay tres materias que se interconectan, se interrelacionan y que puede facilitarles a ustedes
tomar un solo tema para trabajarlo. Las materias que es de diseño curricular, de innovación educativa y de seminario de tesis se pueden vincular con esta materia para poder realizar su trabajo. Esto como una oportunidad para ustedes a que no hagan trabajos duplicados o triplicados, sino que tengan una misma línea de trabajo. Bien, ¿cómo se estructura nuestro proyecto para que tengan conocimiento de? Nuestro proyecto primero se titula como Transformación Digital y Humanista, Modelo de Innovación para el Aula del siglo XXI. Desde ya el título nos está mencionando hacia dónde se dirige nuestro proyecto, ¿sí? Para ello, en un primer momento necesitamos, como bien les dije, en seminario de tesis lo van a realizar, van a fundamentar, en diseño curricular van a proponer. Entonces, en este apartado ustedes van a justificar el proyecto y cuál es la filosofía que proponen de la innovación que responda a este proyecto. Estoy hablando de transformación digital y humanista. Fíjense, ya tengo dos paradigmas desde el título, la parte digital y la parte humanista, como un elemento a considerar en un modelo educativo. Y además aporta a que el proyecto se visualiza desde la innovación en el aula. Fíjense, el escenario es áulico para el siglo XXI. Habría entonces también que revisar cuáles son eh, las habilidades que hemos de desarrollar en el aula con los alumnos del siglo XXI. Y eso nos puede dar luces a nosotros para poder crear nuestro proyecto. En este primer momento, el alumno debe fundamentar por qué su intervención es necesaria. Siguiendo el temario, esta sección debe incluir el diagnóstico de necesidades. A estas alturas ustedes ya deben de saber realizar un diagnóstico. ¿Cuáles son los instrumentos que hemos de considerar para realizar un diagnóstico de necesidades? ¿Sí? Y a partir de este diagnóstico, identificar una problemática real en un entorno educativo, llámese escolar o administrativo. ¿Sí? Pero esto pues requiere entonces que ustedes no solo tengan nociones pedagógicas, sino que dominen en los elementos pedagógicos que ya les está pidiendo el propio proyecto, que sepan realizar un diagnóstico, que sepan qué instrumentos van a utilizar para su diagnóstico. Y otro elemento en este primer apartado es la filosofía de la innovación. Es decir, explicar cómo la propuesta rompe con paradigmas tradicionales para mejorar el aprendizaje, alineándose con el humanismo y la sabiduría. Si nosotros recordamos un poquito sus materias a lo largo de esta carrera que ustedes han cursado, en este último que habla sobre la sabiduría, pueden recordar la materia de modelos teóricos de la educación, ¿sí? Donde venían algunos elementos filosóficos de la educación y que pueden rescatarlos, vincularlos con el humanismo como un elemento clave para un modelo educativo. En un segundo momento, van a realizar lo que es la planeación estratégica del proyecto. Es decir, en esta etapa, el estudiante aplica la administración de proyectos educativos mediante las siguientes fases: misión y visión de la intervención, el propósito último del cambio propuesto, ¿sí? ¿Cuáles serían las políticas y objetivos? Vamos a recurrir al diseño SMART. Nuestras metas van a ser con este diseño SMART. ¿Qué quiere decir el diseño SMART? Metas que sean específicas, metas que sean medibles, metas que sean alcanzables, metas que sean relevantes y metas que sean con tiempo determinado. Es decir, lo proyectamos para el siguiente ciclo escolar, para un trimestre, ¿sí? Para una asignatura. ¿Cómo proyectamos nuestra innovación? En el caso de la primaria o educación básica, en un campo formativo, ¿sí? ¿Cuáles son las estrategias, es decir, las acciones concretas
para implementar la innovación. Y en un tercer momento vamos a hablar acerca de el marco metodológico y los modelos alternativos. El proyecto debe sustentarse en metodologías de investigación robustas, es decir, el tipo de investigación que realizamos. Y aquí ustedes van a tener mucha luz porque están trabajando en la materia de seminario de tesis. Ya trabajaron una materia que fue metodología de la investigación. Y en esa materia revisamos cuáles son los tipos de investigación que podemos considerar, ¿sí? Para ello, pues podemos tomar en cuenta también el modelo alternativo, es decir, seleccionar una corriente innovadora, ¿sí? Que muchas de las veces pensamos que la innovación es algo nuevo, algo muy novedoso. Y a veces la innovación puede realizarse también desde lo que ya conocemos, desde lo que tenemos. Por ejemplo, el aula invertida, la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos. Todo esto nos permite a nosotros realizar procesos de innovación, estructurar una innovación en el aula, ¿sí? Y la administración del proyecto, es decir, un cronograma de actividades, un diagrama de Gantt, para la implementación de la innovación. Como ya anteriormente hablaba acerca de tiempos, es decir, debe ser medible, pues entonces el cronograma nos va a ayudar a nosotros a que nuestro proyecto de innovación sea medible, ¿sí? ¿Cuál va a ser la evaluación del desempeño e impacto? Para que el proyecto sea válido como cierre de grado, debe proponer cómo se medirá el éxito de nuestro proyecto de innovación. ¿Cuáles serían nuestros indicadores de logro? Es decir, ¿cómo sabremos que la innovación funcionó? Y de no ser así, ¿cómo replantearíamos el proyecto? Porque el proyecto puede resignificarse. ¿Cuáles serían nuestras herramientas de evaluación? Rúbricas, test de salida, entrevistas de seguimiento, listas de cotejo. ¿Cuáles serían esas que nos permitirán a nosotros evaluar nuestro proyecto de innovación? Y bueno, la estructura sugerida para cumplir con el 30% de la calificación del proyecto y el 20% de investigaciones es el siguiente: diagnóstico, que cumplan con el análisis del contexto y tipos de planeación aplicados; el diseño, con el desarrollo de la propuesta de innovación educativa; la implementación, con la bitácora de aplicación y gestión de recursos; y los resultados, con el análisis de la evaluación del desempeño y conclusiones. De esa manera es como se estructura nuestro proyecto de innovación educativa. Y es así como vamos a estar trabajando nuestra materia a lo largo de las semanas que sean necesarias y que están propuestos ya para ustedes en su propio calendario. Espero que esta explicación que les estoy mencionando en este video, pues les ayude a ustedes a despejar dudas y sobre todo a visualizar aquello que vamos a trabajar en la materia. Espero que para ustedes sea una materia productiva, fructífera, que les ayude en sus procesos de intervención pedagógica, pero que sobre todo los prepare para el trabajo que una vez concluido la licenciatura, muchos de ustedes van a estar realizando. Recordemos que los proyectos de innovación educativa siempre van a estar presentes en nuestros contextos de aula. Y nunca pensemos en lo macro, sino en lo micro, que son como los lugares en donde estamos, donde alcanzamos a realizar algún proyecto. Y estos proyectos pues deben de responder a problemáticas que vivimos en el aula, en la escuela, en la comunidad. Agradezco su atención a este video. Los veré el día 28 de febrero, de ser posible, para iniciar nuestra materia. Muchas gracias, que tengan un excelente día.